Hola, hoy platicaremos sobre límites de funciones. La definición de límite tiene la mala fama de ser una cosa muy complicada porque pues tiene un juego de conectivos y cuantificadores un poquito sofisticado, pero conceptualmente es simplemente otra versión del método de aproximación que hemos venido discutiendo a lo largo de nuestro curso. La idea, en términos simples, es la siguiente. Consideren un número real p y piensen en una función f que está definida pues en cosas cercanas a p. Incluso podríamos darle la oportunidad a esta f de no estar definida en p, es decir, que p estuviese fuera del dominio de f, más sin embargo, cosas próximas a p pues sí deberían de estar en el dominio de f. Y bien, entonces, pues estas cosas próximas a P podemos enviarlas bajo F y esperaríamos que ellas, bueno, pues también cayeran próximas a quizás alguna cosa. Bueno, esto podría no pasar, no siempre tiene por qué pasar una cosa de ese estilo, pero probablemente sí. Puede ser que tengamos la suerte de que estos elementos próximos a P en el dominio de F estén siendo enviados también próximos a alguna cosa que se llame L. El que un número como este L sea el límite cuando X tiende a P de F de X significa eso, que cada vez que tengamos cosas próximas a P, la función F las estará enviando a cosas próximas a L. Aclaremos un primer punto importante. En esta consideración, decir que alguien es cercano a P significa pues que la distancia a P sea pequeña, pero no tan pequeña como para ser el mismo P. Sabemos que P y P mismo dista en cero, ¿no? Ya una distancia más pequeña que esa no es posible, pero si estamos hablando de los números reales que estén próximos a P, pues deberíamos de estar entonces hablando de aquellos que tienen distancia con P pues menor que que algún cierto parámetro, de que algún cierto numerito, pero no de ninguna manera admitir que que eso sea igual a cero, es decir, no admitir tanta proximidad como para ser el mismo P. Entonces, pues por supuesto que estamos ante una situación en la que intervienen los entornos, ¿no? Que estudiamos la clase pasada, ¿no? ¿Qué significa ser cercano en alguna proporción, digamos, R a P? Pues significa que nosotros nos encontramos en un intervalo, digamos, de la forma P menos R, P más R, ¿cierto? Pero bueno, si nosotros estamos interesados en excluir la posibilidad de que nuestros eh, vecinos de P, que los números reales que están próximos a P sean el mismísimo P, pues entonces nosotros estamos hablando de los entornos agujerados, ¿no? De un entorno agujerado con respecto a P. Esta sería la restricción para el dominio de F, ¿no? Es decir, que en los elementos de un entorno de P agujerado, nosotros estaríamos evaluando la función y estaríamos observando que los elementos de ese entorno bajo la función estuviesen cayendo a su vez también en otro entorno, ¿no? Un entorno, pero en este caso un entorno alrededor de nuestro número L. Sería fantástico que cada vez que recortáramos un entorno alrededor de P, que hiciéramos uno más chiquito, las salidas bajo F de los elementos del dominio que viven en ese entorno, pues pertenecieran a un entorno todavía más pequeñito de nuestro número L, para que pues pudiéramos decir que se está aproximando. Desafortunadamente, controlar los entornos de P pues no nos dejan muy bien controlar los entornos en los cuales están cayendo las cosas alrededor de él. No necesariamente nos lo van a permitir. Por lo que la manera correcta de hacer la definición de límite es un poco al revés.
estaremos seguros de que nuestro L es aquella cosa a la que se aproximan los valores de F tomados de elementos de P. Si cada vez que nosotros damos un entorno alrededor de L, si nos fijamos un entorno, podemos nosotros entonces encontrar un entorno de P, obviamente agujerado, de modo tal que las cosas del dominio que viven en este entorno agujerado, bajo la función f, van a caer necesariamente dentro del entorno que hemos fijado previamente alrededor de L. Esto es, que si nosotros alrededor de L concedemos un margen de error, le hace un entorno entonces alrededor de L, pues entonces nosotros podemos también darle al dominio un margen de error alrededor de nuestro P, de tal manera que todos aquellos que viven en este entorno de nuestro P, obviamente entorno agujerado, bajo la función f, necesariamente tienen que ir a dar al entorno alrededor de L que hemos fijado previamente. Ahora bien, hablar de entornos alrededor de un punto, pues nos remite también a la posibilidad de definirlos a través de sus radios. Entonces, esto último que hemos visto significa lo siguiente. Significa que cada vez que consigamos un margen de error dado por un radio que típicamente escribimos con la letra epsilon alrededor de L, nosotros seamos capaces de encontrar también otro radio que sería lo que nos significaría un entorno alrededor de P, de tal manera que la F lleve a los miembros del entorno de radio delta alrededor de P en el entorno de radio epsilon alrededor de L. Claro, aquí por supuesto estamos pensando en el entorno agujerado alrededor de P. No en el entorno completo, sino el entorno agujerado. Digamos, quitándole a este entorno el punto P. Vamos a decirlo de nuevo. Esta situación ocurrirá entonces cuando para cada epsilon mayor que 0 exista una delta también mayor que 0, de manera tal que el entorno de P con radio delta agujerado bajo la función f vaya a caer dentro del entorno de radio epsilon alrededor de L. Escrito en otros términos, quizás un poco más concisos, aunque probablemente más difícil de ver, podríamos entonces decirlo de la siguiente manera, que ya será la versión oficial de la definición de L es el límite cuando x tiende a P de f de x, si para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, de tal manera que si el valor absoluto de x menos p es menor que delta y mayor que 0, entonces el valor absoluto de L menos f de x es menor que epsilon. Pues bien, esta es la definición oficial del límite cuando x tiende a p de f de x. Es una definición que trabajaremos mucho el resto del semestre. Si bien parece ser una definición complicada, nos iremos familiarizando con ella poco a poco hasta llegar a tener un buen dominio. Es muy importante porque gracias a ella tendremos también una definición de la derivada de una función. Podemos entonces estimar razones de cambio instantáneo precisamente utilizando esta definición. Y bueno, pues empecemos a trabajar con ella, empecemos a disfrutarla.